Hola, ¿qué tal? Generalmente empiezo mis vídeos indicando la lista de reproducción a la que el vídeo que voy a subir a mi canal pertenece. Sin embargo, en este vídeo no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer porque este vídeo no va a pertenecer a ninguna lista de reproducción que tengo creada por el momento en el canal. Y esto es así porque estas listas de reproducción tienen un contenido concreto, temático. Y en este vídeo voy a hablar de un tema que es un tema muy polémico, no ya solo es un tema polémico a nivel ideológico, sino a nivel social, incluso a nivel político, aunque no es ese el objeto y el enfoque que voy a dar a este tema en este vídeo. Y el tema es la despenalización del aborto. Por ser un tema tan complejo, un tema polémico, es un tema que lo voy a enfocar desde un ámbito y voy a dar una opinión eminentemente personal, totalmente subjetiva, por supuesto, y no quiero que mi opinión a este respecto se vincule ni al movimiento espírita y mucho menos al espiritismo. De hecho, el título que he puesto para este vídeo es si el tema de la despenalización del aborto se puede enfocar como un tema espírita, y con esto me refiero a que si este tema se puede enfocar dentro de una opinión que pueda estar basada en el espiritismo. En relación al aborto, que es un tema común entre los espíritas, yo creo que no hay diferencias de opinión. Creo que todos los espíritas tenemos bastante clara cuál es nuestra posición en relación al aborto. Y esa posición no nace de una opinión que puedan tener o no tener los espíritus, que sí la tienen, sino que nace fundamentalmente de un análisis claro, de un análisis objetivo de los principios que expone la filosofía espírita. Desde un punto de vista espírita, el nacimiento de un ser humano implica la encarnación de un espíritu. Y también desde un punto de vista espírita sabemos que el objetivo del espíritu al encarnar es su progreso. Cuando nosotros encarnamos, cuando nos revestimos de este cuerpo físico, lo hacemos con la finalidad de seguir creciendo espiritualmente. Y esto obviamente repercute en nuestro beneficio y a la larga en nuestra felicidad. Si nosotros hacemos un análisis del aborto provocado, vamos a ver que un espíritu que ya ha iniciado su proceso de encarnación y que si lo dejamos, la vía natural es que ese espíritu va a nacer y se va a desarrollar dentro de esa existencia, el aborto provocado, decía, está cortando esa oportunidad al espíritu. Y por lo tanto, le estamos impidiendo que ese espíritu obtenga los beneficios que va a obtener y que puede obtener de esa existencia. Luego, creo que es bastante obvio que para cualquier espírita el aborto provocado genera un daño al espíritu que va a encarnar. Y como nuestra propuesta es una propuesta ética de no hacer daño, una propuesta ética de hacer el bien, obviamente no podemos estar de acuerdo con el aborto provocado. Ahora bien, la finalidad de este vídeo no es hablar del aborto, que como ya digo, es un tema en el que hay un consenso espírita prácticamente unánime, sino que voy a tratar el tema de la despenalización, o lo que es lo mismo, la legalización del aborto. Realmente este vídeo lo subo para responder a esta pregunta. ¿Hay coherencia en el mensaje que transmite el movimiento espírita en relación al aborto? Porque yo personalmente he escuchado a muchos interlocutores espíritas que cuando tratan el tema de la despenalización del aborto se muestran claramente en contra de la despenalización del aborto. Y aquí he puesto dos de los muchos argumentos que esgrimen. Uno de ellos es decir que el Estado no tiene el derecho de matar, que el Estado debe preservar la vida. Y también he oído que los gobiernos que apoyan la legalización del aborto son responsables moralmente de este acto. Y por esta línea son muchas las opiniones que dentro del movimiento espírita podemos encontrar.
Y paralelamente a estas opiniones, e incluso por los mismos interlocutores, encontramos estas ideas. Por ejemplo, condenamos el hecho, no a la persona. La mujer que aborta no puede ser juzgada ni condenada. O no condenamos, simplemente presentamos la idea espírita. Y sinceramente, si estos mensajes son presentados por el mismo interlocutor, a mí me parece que son incoherentes. Y en este vídeo voy a traer, repito, de una forma totalmente personal y subjetiva, algunas reflexiones a este respecto. Por supuesto que es una opinión personal y que de ninguna forma, como ya he dicho, esto es vinculante ni al movimiento espírita ni a la filosofía espírita. Lo primero que me pregunto en cuanto a este tema, a la despenalización del aborto, es en qué consiste realmente la legalización del aborto. Y la respuesta es bastante sencilla. Legalizar el aborto implica que se puede practicar sin consecuencias penales. En definitiva, la legalización del aborto lo que hace es que lo despenaliza. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si una mujer decide abortar, en los supuestos que la ley marca, esa mujer no tendrá que enfrentar consecuencias penales. Y yo creo que aquí está la clave del debate. Yo creo que no podemos confundir los términos, no podemos confundir las ideas en este punto. Porque una cosa es nuestra postura delante del aborto y otra cosa es que esa postura nos pueda llevar a pensar que una mujer que aborta sí debe enfrentar consecuencias penales por este acto. Luego, la pregunta básica que realmente nos debemos hacer en este tema es si una mujer que aborta debe o no debe enfrentar consecuencias penales. Y aquí puede surgir el debate, porque puede haber personas que consideren que sí y otras que consideren que no. Pero un posicionamiento rotundo en nombre de la doctrina espírita a este respecto me parece que es excesivamente aventurado y que no corresponde con la línea ética que propone la filosofía espírita. En España, por ejemplo, el aborto se despenaliza en el año 2010, aunque ya estaba despenalizado en algunos supuestos desde el año 1985, y los supuestos en los que se despenaliza es en estos cuatro. Si es por violación, si corre peligro la vida de la mujer, si hay graves malformaciones en el feto o si la mujer lo solicita a voluntad, siempre que se encuentre en las primeras 14 semanas del embarazo. Si una mujer se encuentra dentro de estos cuatro supuestos, en España puede acceder al aborto de forma legal, de modo que esta mujer no es penalizada, no es llevada a la cárcel por realizar esta práctica. Además, la legalización o regulación del aborto tiene una serie de premisas que también se deben cumplir. Si no se cumplen estas premisas, entonces el aborto no se considera legal y sí se incurre en consecuencias penales. La primera de ellas es que debe ser practicado por un médico especialista o bajo su dirección, que debe llevarse a cabo en un centro sanitario público o privado acreditado, que no puede ser realizado sin el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, debe informarse a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y debe haber transcurrido un plazo de 3 días desde la información mencionada hasta la realización del aborto. Bueno, pues estos son algunos, no están todos, he cogido los que me han parecido más interesantes, algunas de las premisas que se deben tener en cuenta para que la práctica del aborto no esté penalizada. Si no se encuentra dentro de estas premisas, puede haber consecuencias penales tanto para la persona que practica el aborto como para la mujer que decide abortar. Aquí hay una serie de elementos de análisis que también me gustaría traer como reflexión. Repito, este vídeo es simplemente una reflexión y un análisis del tema. En primer lugar, es la pregunta obvia.
si la despenalización del aborto aumenta el número de abortos. Aquí he buscado algunas referencias y me parece que los estudios son bastante coincidentes. Obviamente hay algunas ideas que incluso dicen que sí hay un aumento del aborto, ¿no? Pero estas ideas se basan en que en los países donde los abortos no están regulados, pues no se sabe realmente el número de abortos. Pero los estudios parecen ser coincidentes en que la despenalización del aborto no implica su incremento. Aquí traigo un estudio, que es un estudio internacional, que me ha parecido que está bastante bien hecho. Es un estudio científico dirigido por la doctora Hilda Seth sobre las tasas de aborto comparativas en los diferentes países del mundo. Y si nosotros hacemos un análisis de países donde el aborto está totalmente prohibido o se permite solamente para salvar la vida de la mujer, tenemos que hay una incidencia de aborto de 37 por 1000 mujeres. Y dentro de ese periodo de años de edad, ¿no? Y en países donde el aborto está disponible sin restricción, hay un número de abortos de 34 por 1000 mujeres, nuevamente dentro de ese rango de edad. Creo que los datos demuestran que la legalización o despenalización del aborto no lleva o conlleva un incremento en el número de casos de aborto. Esto es, repito, un dato con el que, bueno, pues se podrá estar de acuerdo, no se podrá estar de acuerdo, pero responde a un estudio científico comparativo entre los países del mundo. Y otro tema que me parece, si no tan importante, más todavía al respecto de este tema que estamos hablando, es la morbilidad y mortandad de la mujer cuando estamos hablando de aborto inseguro. El tema de los problemas de salud que el aborto inseguro lleva para las mujeres es un tema importantísimo a la hora de analizar también este tema. El aborto inseguro, creo que es muy sencillo, es realizado por personal no cualificado y o en ambientes que carecen de los requisitos médicos necesarios para que el aborto sea realizado con garantías de seguridad. La incidencia del aborto inseguro es más o menos la misma que la del aborto seguro. Creo que las cifras son un 52% de abortos seguros y un 48% de abortos inseguros. Pero repito, no es fácil catalogar aquellos abortos que son inseguros porque generalmente se hacen en la clandestinidad. Y bueno, pero más o menos por las estimaciones que hay, podemos decir que la incidencia es más o menos la misma. El aborto inseguro, obviamente, se da sobre todo en países que no tienen regulado el aborto, que no tienen una ley que despenaliza el aborto y que regula el aborto. Es una causa importante de muerte en las mujeres. Cerca de 60.000 mujeres mueren al año como consecuencia de abortos inseguros. Y también es una causa importante de morbilidad en las mujeres. Se estima que entre 2 a 7 millones de mujeres al año padecen enfermedades serias o lesiones serias que tienen como consecuencia el aborto inseguro. Estos datos son simplemente referencias para que nos ayuden a reflexionar en cuanto a este tema. Llegados aquí, me voy a permitir una reflexión final. Delante del aborto y delante de estos temas que pueden tener una connotación ética, desde mi punto de vista el papel fundamental del espiritismo es la educación. La educación en una visión, en una idea del ser humano no materialista. Cuando desde un punto de vista espírita entendemos al ser humano, vamos a ver que no solamente somos un ser físico, que tenemos una experiencia vital que empieza cuando nacemos y termina cuando morimos, sino que somos un ser trascendente y que todo
tiene una serie de consecuencias para nuestro ser inmortal, para nuestro ser intrascendente. Y por lo tanto, cuando tocamos el tema del aborto, tenemos una visión espiritualista de este tema. Desde esta visión, como ya he dicho al inicio, el aborto interrumpe el proceso de reencarnación en el espíritu, privándole del aprendizaje consecuente. Luego, el aborto es un perjuicio para el espíritu. Como la idea espírita es la idea de no hacer daño, obviamente, dentro del espiritismo no podemos estar a favor del aborto. Ahora bien, en cuanto a la despenalización, a la pregunta clave de si una mujer cuando aborta tiene que ser castigada penalmente, tiene que enfrentar consecuencias penales, considero que la idea que el espiritismo tiene del aborto no puede llevarse a la idea de que, como no estamos de acuerdo con el aborto, consideremos que la persona que lo practica tiene que enfrentar consecuencias penales. Creo que la idea del espiritismo no puede ir por ese camino. No puede ir por el camino de condenar o apoyar la condena a las personas que realizan el aborto. Entre otras cosas, porque la despenalización del aborto no implica la obligatoriedad de abortar. En ningún supuesto en los que la ley permite el aborto, la persona está obligada a ejercerlo. Por lo tanto, y ya para terminar, creo que no podemos hablar de una postura definida del espiritismo ante el tema, y que este es un tema que cada quien debe abordarlo en conciencia. Puedo entender que haya personas que consideren que sí, que aquella persona que aborta tiene que enfrentar consecuencias penales. Pero creo que esto es respetable, pero también es totalmente respetable y puede encajar dentro de la ética espírita pensar que si una mujer comete un aborto, esta mujer no tiene que enfrentar consecuencias penales. Por lo tanto, este puede ser un debate o puede ser una postura en la que cada espírita tenga una opinión totalmente distinta. Con esto quiero decir que muchas veces estas opiniones, muchas veces exaltadas, que se encuentran en el movimiento espírita en contra sistemáticamente de la despenalización del aborto, desde mi punto de vista, no necesariamente expresan el pensamiento espírita. Y creo que aquí hay que tener mucha cautela, hay que tener mucho cuidado a la hora de transmitir estas opiniones, sobre todo para no entrar en ciertas contradicciones. Por supuesto que cada quien en este aspecto habrá de tener su opinión, habrá de tener su visión, y este vídeo, repito, es simplemente dar una serie de reflexiones en cuanto a la postura que como espíritas podemos tener delante de este tema. Espero que este vídeo, el contenido de este vídeo, haya podido ser útil para todos ustedes. Es lo que siempre busco cuando hago un vídeo, hago una conferencia, escribo. Y nada más. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.